Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre cómo nos llegó la Biblia. La Biblia fue escrita por unos 40 varones, todos israelitas, menos Lucas, que era griego. Todos tenían grados de cultura, educación y profesiones muy diferentes. Hubo reyes, jueces, estadistas, pastores, soldados, héroes, cobradores de impuestos, pescadores, profetas, un labrador, un minero y Lucas, el médico amado. Debemos recordar que durante más de 3000 años, las historias de la creación, el diluvio, la Torre de Babel y el llamado de Abraham, como en cualquier otro pueblo, se transmitieron oralmente, de generación en generación, hasta la invención de la escritura por los sumerios, egipcios y otras culturas antiguas allá por el año 3000 antes de Cristo. Como era de esperarse, en todas las culturas antiguas, aunque presentes, estos relatos están distorsionados, pero recordemos que Moisés, aprovechando que fue criado como príncipe de Egipto y tuvo todo el tiempo del mundo durante el éxodo en el desierto, tuvo el inmenso privilegio de recibir por revelación divina la única versión verdadera, la cual él dejó fielmente por escrito, junto con todo lo demás que le reveló Dios, en los 5 libros del Pentateuco, que fueron escritos alrededor de los años 1500 a 1300 antes de Cristo. Todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos originalmente en hebreo, con excepción de algunos capítulos del libro de Esdras y del libro de Daniel, así como de un versículo de Jeremías que fueron escritos en arameo, idioma que hablaba Cristo y sus discípulos y que sustituyó al hebreo, que pasó a ser una lengua muerta hasta fines del siglo XIX, cuando el movimiento sionista, que culminó con el restablecimiento de la nación de Israel en 1947, lo adoptó como el idioma oficial de Israel. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, con algunas porciones pequeñas y algunas frases en arameo. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron a lo largo de unos 1100 años, desde los escritos de Moisés, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, hasta los escritos de Esdras, Nehemías y Malaquías, alrededor del año 400 antes de Cristo. Luego siguieron los 400 años conocidos como de silencio, porque aunque los judíos durante ese tiempo escribieron los libros históricos llamados deuterocanónicos o apócrifos, no se escribió ningún libro reconocido como inspirado por Dios. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron en un período mucho más breve, entre la muerte y resurrección de Jesucristo, alrededor del año 33 de nuestra era, hasta el año 95, en que aproximadamente Juan el Apóstol escribió el Apocalipsis. Durante casi 3000 años, hasta la invención de la imprenta en 1450, todos los libros de la Biblia se conservaron gracias a que fueron copiados infinidad de veces, tanto en papiros como en pergaminos, manualmente y con extraordinario cuidado por copistas profesionales llamados masoretas o escribas. Así, a pesar de que no se conservaron ninguno de los escritos originales de los apóstoles y profetas que Dios usó para escribir la Biblia, son tan mínimas y no sustanciales las diferencias que hay en la escritura y el contenido de las copias y manuscritos que actualmente tenemos de todos los libros de la Biblia, y que a veces son hasta 1000 años más antiguos unos que otros, que los expertos han concluido que con más del 98% de exactitud se puede decir que en nuestras Biblias actuales tenemos la auténtica y original Palabra de Dios.
admirable demostración del cuidado con que trabajaron durante miles de años los copistas, llamados masoretas y escribas, de las Sagradas Escrituras, y también una admirable demostración de la exactitud con que Dios ha conservado milagrosamente su revelación divina hasta nuestros días. Cuando después de los 70 años de cautividad en Babilonia surgió el imperio griego de Carlomagno, el hebreo dejó de usarse y fue necesario traducir los libros sagrados al griego, idioma que, junto con el arameo, era de uso común entre los judíos de todas partes. Así, entre los años 280 y 246 a.C., bajo auspicios del rey Filadelfo Ptolomeo, fundador de la famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se hizo la Septuaginta, primera traducción del Antiguo Testamento a otra lengua. También se le conoce como la versión de los 70, pues fue hecha por unos 70 a 72 eruditos hebreos, 6 por cada una de las tribus de Israel. Es importante mencionar que la Septuaginta era la versión usada en los tiempos de Cristo y que su texto es al que más referencia hacen los apóstoles en sus escritos del Nuevo Testamento, cuando hacen alguna alusión a un pasaje del Antiguo Testamento. Por ejemplo, durante el primer sermón de Pedro después del Pentecostés a judíos de todas las naciones, y en el sermón histórico de Esteban, justo antes de su martirio. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto, la más antigua colección de manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento, que datan del siglo I antes de Cristo. Hasta entonces, los manuscritos más importantes y antiguos disponibles eran los de el texto bizantino o texto Receptus, que fue editado por Luciano de Antioquía en un intento por salvar los escritos sagrados que el emperador Diocleciano mandó quemar por allá por el año 303 después de Cristo. Como dato interesante, singular y no menos que milagroso, debemos de mencionar que se han encontrado y conservado más de 3000 manuscritos en papiros y pergaminos con textos de todos los libros del Antiguo Testamento y más de 5000 con porciones de todos los libros del Nuevo Testamento. Otros de los manuscritos más fieles y antiguos son los códices, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que datan del siglo IV de nuestra era, así como el Códice Alejandrino, que data del siglo V de nuestra era. 2 de estos se cree que fueron hechos por órdenes del emperador romano Constantino, cuando éste se convirtió al cristianismo y suspendió la persecución de los cristianos. La primera traducción de todos los libros de la Biblia a otro idioma fue la conocida como la Vulgata, una traducción al latín hecha por Jerónimo entre los años 384 a 405 después de Cristo en Belén de Judea. Esta fue la traducción oficial de la Iglesia por más de 1000 años. El primer libro impreso en el mundo, en 1450 por Juan Gutenberg en Ment, Alemania, fue la Biblia, y desde su primera impresión y hasta hoy, siempre la Biblia ha sido el libro que más se imprime en todo el mundo. Entre las primeras traducciones al castellano, debemos mencionar la traducción dirigida por Alfonso X, rey de España, apodado el Sabio, la Biblia políglota complutense, obra de varios eruditos, y la Biblia de Alba, traducida por un erudito judío llamado Moisés Arragel. También están la traducción hecha por Juan de Valdés y la patrocinada por el duque de Ferrara y hecha por el judío Yom Tov Atías. Pero la versión más popular entre los evangélicos de habla hispana es la traducción hecha al castellano por
Casiodoro de Reina en 1569 y revisada en 1602 por Cipriano de Valera. A partir de entonces, su lenguaje ha sido actualizado periódicamente y hasta nuestros días ha sido el libro más vendido en español de todos los tiempos. La Biblia es el único libro que se ha traducido a más de 2000 diferentes idiomas y dialectos, y desde siempre ha superado la distribución y las ventas hechas por los 10 libros más vendidos en el mundo juntos. Actualmente se distribuyen unos 500 millones de Biblias por año. La Biblia, este libro tan amado y venerado por todos los cristianos, ha sido la mayor fuente de sabiduría, fortaleza y consuelo para la humanidad por más de 2000 años. La Biblia dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y de noche meditarás en este libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas gracias por su atención y lea la Biblia, pues es mi oración que Dios le siga bendiciendo ricamente a través de su lectura. Amén, que así sea.